Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo con la paz del Señor en este día tan especial que el Señor nos permite una vez más acercarnos ante su presencia para poder alabarle, poder escuchar su palabra. El Señor ha sido fiel con su pueblo hasta este momento y lo seguirá haciendo. A pesar de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, el Señor aún guarda a su pueblo. Por eso Salmo 121 dice de la siguiente manera: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Es una promesa de nuestro Padre Celestial. Tal vez algunos nos sentimos frustrados, asustados que si tal vez pueda coger el virus, pero su palabra nos enseña que Él está guardándonos de todo mal. Desde el momento que salimos, desde el momento que despertamos en la mañana hasta el momento que nos acostamos, el Señor guarda a su pueblo. Así el Señor en medio nuestro está, y por eso vamos a alabarle al Señor. Vamos a decir: Uchasgas chimpamoy gugaman Dios ni tatay, tuku irreverenciaban, gamanta uyariku. Las chimpamoy ang mang Diyos ni Tata, tukoy reverensya ang mang tawyari ko. Salvas nas namin kay ko, pamachis ni kita. No hay kuwa kausaku, bendeciway ko Dios. Bendeci creyem festa, bendeciway ko Dios. Kalpachariway ko na, una ko'y nikipin. Fiel está wawas ni kita, bendeci creyentes, bendeci wai kodo. Tukoy ninche kusiska, Señor piu chasca, uyaris pa Biblia. Tukoy songoya, yupay chaskay kupuni, ang Diyos ni Kutaka. Bendeci ko inyay pa, ang Señor ni Kuta. Bendeci creyentes, Dios, alpachariway kuta, una ko'y nikipin. Fiel está ruwaway ko, kay wawas ni kita. Bendeci creyentes, bendeci way ko Dios. Kuya
ku Diyos tatay ko, manya ku kamoy ko, wawas niki ukubi, muna ku'y kanamda, perdonan akusay ko, misay kimanghina, ahlyas kas ni bigay ko, muna kuni ko Diyos. Bendeciré y esta, bendeciway ko Diyos, kalpachariway ko, muna ko'y nikibig, fiel está ruaway, mawawas ni kita, bendeciré y esta, bendeciway ko Diyos. Amén, amén. El Señor es fiel, así como dice esta alabanza. Y también rogamos al Señor que cada uno de nosotros también seamos fieles a Él. A pesar de nuestra debilidad, de nuestros pecados, el Señor nos llama a que podamos confiar en Él, podamos depositar nuestra fe en Él. Por eso vamos a decir que nuestra fe solo está en Jesús. Nuestra esperanza, nuestra canción está en Él. Cristo es nuestra piedra angular. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, en su amor me sostendrá. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, pero de mi salvación, por este mundo herido fue, y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. El suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sé el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder
me sostendrá. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatará, hasta que venga otra vez. En su poder me sostendrá. En su poder me sostendrá. Buenos días, hermanos, gracia y paz para ustedes. En este día vamos a orar por el gobierno de nuestro país, por la situación de nuestro país y también por la prédica que se va a predicar en este día. Y antes de orar, les voy a invitar a que saquen sus Biblias. Vamos a leer este pasaje. Está en el libro de Juan, capítulos 17, del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos los recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, por los tuyos son. Y todo el mundo es tuyo, y el tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este día, Señor, tan maravilloso que tú nos das, Señor. Gracias por todas las cosas, por tu gracia, por tu misericordia que tú derramas en nosotros. Todo eso te lo damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por cuidarnos de toda esta enfermedad, esta pandemia que hay en el mundo, Señor. Gracias por guardarnos, Señor. Y también, Señor, te pido que puedas ayudarle al gobierno de nuestro país, que pueda darle sabiduría, dale fuerza, Señor, que no es fácil manejar un país así con estas pandemias, con estas enfermedades, Señor. Tú eres grande, Señor, todo eso te lo pido, Señor. Ayúdalo, dale sabiduría, dale fuerza, Señor, a nuestros gobiernos de nuestro país, de cada departamento, Señor. Y también, Señor, te pido que puedas ayudarle en esta mañana al pastor a predicar tu palabra, Señor, a mostrarnos tu carácter, Señor, lo que tú quieres decirnos, Señor. Ayúdanos, siempre te lo pido. Abre nuestros corazones, abre el corazón de cada hermano, de cada amigo que está viendo esta transmisión, Señor. Ayúdalo a entender, a comprender lo que tú nos quieres decir, Señor. Ayúdanos, siempre te lo pido. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Las maravillas de tu amor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se sentirá.
Muy buenos días, hermanos, hermanas. En esta mañana, otra vez más, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos al Señor porque estamos reunidos en nuestras diferentes casas, con ese anhelo de seguir escuchando la palabra del Señor, alimentándonos, edificándonos unos a otros. Saludos desde aquí, mis hermanos, a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes lugares, dentro de nuestro departamento, en todo Bolivia y fuera también de nuestro país. Y que el Señor pues bendiga en esta mañana el compartir su palabra y todos juntos así poder ser bendecidos por nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 16. Ese es el capítulo que nos toca hoy. Ya estamos terminando, hermanos, este libro de Marcos. Durante todo este tiempo, hermanos, hemos estado predicando la palabra del Señor en base a este libro de Marcos. Capítulo 16, verso 1 al 8. Vamos a leer en esta mañana. Después de leer, vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender y comprender su voluntad en esta mañana, hermanos. Dice la palabra del Señor así. Marcos capítulo 16, 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por este privilegio que nos das de poner en nuestras manos tu palabra, y este tiempo de poder escuchar, Señor, tu voluntad, tu voz. Te pido, Padre, que me utilices como instrumento tuyo, para, Señor, tu voluntad sea revelada a todos nuestros hermanos, aquellos quienes no te conocen aún tan bien. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Por muchos años, hermanos, hemos estado escuchando la resurrección de nuestro Señor. Esa es la base de nuestra fe. Por muchos años hemos estado predicando también la resurrección de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque este es el evento crucial. Este es el evento cumbre, máximo de aquello que comenzó en la mente de nuestro Dios, allá en la eternidad, antes que este mundo fuese. Si hemos predicado mucho y hemos enseñado bastante de la resurrección de nuestro Señor, ¿qué es lo que sabes hasta ahora de esta resurrección? Te pregunto, mi hermano. ¿Cómo ha cambiado tu vida al escuchar tantas veces acerca de la resurrección de nuestro Señor? ¿Cómo ha cambiado tu forma de pensar? ¿Cómo ha cambiado tu conducta? ¿Cómo ha cambiado tu forma de hablar? ¿Puedes reflexionar? ¿Puedes pensar en este momento? ¿Cómo ha impactado tu vida en el hecho de que el Señor haya venido a esta tierra, se haya hecho carne, haya vencido en esa cruz el pecado y ahora ha vencido la muerte? Fue sepultado y ahora ha resucitado. Eso es lo que nuestro pasaje de esta mañana nos está hablando, hermanos. En este tiempo, algunos, como nosotros, hemos creído en la resurrección. Y esa fe que hemos puesto en Cristo es más que suficiente. Es cabal y completo para nuestra salvación.
Otros aún siguen incrédulos, no han creído. Quieren ver esta resurrección desde diferentes ángulos de la vida para creer. Pero otros también en esta tierra creen que han creído, pero esta verdad no es realidad en sus vidas. Así que, hermanos, el hecho de que el Señor ahora ha resucitado y es esa resurrección más que suficiente, cabal y completa para nosotros, no quiere decir que ahora mi lucha contra el pecado ha terminado. No quiere decir ahora que porque el Señor ha vencido el pecado y a la muerte, entonces nuestros temores, nuestros problemas, nuestras dificultades ahora se han terminado. No es así. No quiere decir ahora que ya no hay incrédulos y no debería de haber en esta tierra incrédulos. No es así, hermanos. Y de eso es lo que en esta mañana quiero hablarles en este pasaje. Tantas veces hemos escuchado acerca de la resurrección, pero ¿qué impacto ha traído a tu vida? De acuerdo a las experiencias que estás viviendo en esta tierra. Y esas experiencias, ¿cómo lo estás viviendo a la luz de la resurrección de nuestro Señor? ¿Cuál ha sido el impacto de la resurrección de nuestro Señor en tu vida? Ese es el título de este mensaje. Aquí vemos en esta escena, hermanos, estas personas, varones y mujeres, en su contexto y también dentro de este texto, en la cual ellos han vivido esta experiencia de esta resurrección, que para nosotros, más allá de solo sacar conceptos teológicos que muchas veces las sabemos, pero no las vivimos y las sabemos aplicar a la luz de la resurrección de nuestro Señor, creemos, pensamos que hemos creído y sin embargo en nuestra vida no se refleja este evento crucial, este evento cumbre de lo que había comenzado en la mente de Dios. Por eso, hermanos, quiero llevarles a la reflexión en esta mañana de lo que el Señor ha hecho en tu vida a través de su resurrección. Dice el verso 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. El Señor muere el Viernes Santo. Ese Mesías que iba a restaurar a Israel, ese viernes estaba crucificado. Estaba colgado en un madero. Y sabían ellos, los judíos, que la ley decía: maldito aquel que es colgado en un madero. Y los israelitas sabían que Dios no iba a permitir, hermanos, que su Mesías, que su rey iba a morir en una cruz vergonzosa. Entonces, ¿quién era este hombre? ¿Quién era el enviado de Dios? Este Mesías clavado en esa cruz. Muchos atónitos, muchos perplejos, sus discípulos huyendo. Ese día viernes de dolor. Pero aquí, hermanos, vemos una experiencia única, un impacto que había suscitado en la vida de estas personas, en la que en estos momentos de dolor y de culpa, ellos, así como José de Arimatea el día viernes y Nicodemo, que habíamos predicado el anterior domingo, deciden darle una sepultura digna y honrosa a nuestro Señor. ¿Quiénes, dice en Juan capítulo 19, verso 38 al 40, José, Nicodemo, estos hombres que eran de la parte de la élite de los fariseos,
hombres líderes, hombres conocedores de la palabra, habían sido discípulos en secreto. Y ahora estos hombres violentan la ley en cierta manera, pidiendo el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque dice José de Arimatea, verso 43, también esperaba el reino de Dios. Esa era su valentía, ese era su valor, porque él había entendido que Dios había mandado a su hijo y ese hijo también era el rey soberano, el Mesías que tenía ahora toda potestad en el cielo y en la tierra. Y José estaba esperando eso. Y eso ahora es realidad para José. Había entendido que ese Dios todopoderoso estaba en esta tierra y que algún día toda rodilla se va a doblar sobre nuestro Señor. Su reino estaba aquí. Ese reino esperado de ese rey ahora está en la tierra. Entonces estos le van a dar una sepultura honrosa y digna, que para los judíos no merecía. Simplemente aquel hombre que es colgado en la cruz merecía ser enterrado en una fosa, y eso, echado y botado en una fosa. Pero estos hombres le van a dar y le dan una sepultura digna y honrosa. Nicodemo dice, trae las telas finas, lo colocan al Señor. 100 libras de mirra y de óleo, es mucho, mucho. No solo en dinero, sino la cantidad habían gastado para este muerto. Y vemos eso en su contexto del capítulo 42 al verso 46. Estos hombres están mostrando respeto. La resurrección de nuestro Señor ha creado respeto en estos hombres, líderes religiosos. Pero también ahora vemos por 3 veces a estas mujeres mostrando también respeto. Así como estos hombres se dieron a conocer su discipulado cuando se identificaron con el Señor y pidieron el cuerpo a Pilato, así también ahora estas mujeres están mostrando este respeto. Estos hombres ahora son discípulos del Señor. Tal vez hubiera sido mejor que ellos se identificaran cuando Él estaba vivo. Y cuando Él estaba vivo hubieran sacado algún provecho del Señor, pero no lo hicieron. Lo hicieron cuando Él está muerto. Hermanos, el viernes era el día del dolor. El día sábado, ahora, después de que han visto todo eso, los discípulos culpándose, porque lo abandonaron desde el Getsemaní. El sábado debieron estar afligidos por la culpa de la muerte de nuestro Señor. Y el domingo en la mañana, tal vez estaban todos cansados. Y dice, al amanecer del domingo, 3 mujeres muy de mañana, 3 mujeres que van camino al sepulcro. María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. Estas 3 mujeres que también el Señor en su muerte y en su resurrección les impactó con un respeto tal hacia Él que estas mujeres desde muy lejos lo estaban siguiendo. Dice María, la madre de Jacob, una de las mujeres que estaba viendo a Jesús desde lejos allá en el Gólgota. María Magdalena nos dice que en Lucas que le habían sacado a ella 7 demonios. Ella había experimentado la obra del Señor y también estaba ahí Salomé. Estas 3 mujeres hicieron, hermanos, lo que Nicodemo también había hecho: comprar especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo del Señor. Estas mujeres querían mostrar respeto a ese cuerpo, porque ese cuerpo fue morada y templo del Espíritu Santo en un determinado tiempo.
ahora está en el sepulcro. Estas mujeres no han ido a orar al muerto, no, hermanos. Al muerto no se ora. Para los judíos y los hebreos no creían en altares a los muertos, sino que este acto de llevar mirra y especias aromáticas era muy significativo. Otra vez, eso no quiere decir que están orando al muerto, sino era un acto de respeto único, porque este hombre era digno de ser sepultado con toda honra. Estas mujeres habían entendido quién era Jesús. Y aquí Marcos, en un relato tan corto, a diferencia de los otros evangelios, nos narra desde el verso 40 del capítulo 15. También había algunas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacob y el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Verso 47. Y María Magdalena y María madre de José miraban, dice, dónde lo ponían. Y ahora estas mujeres compraron especias aromáticas para ungirle, y muy de mañana. Ahora, hermanos, ¿no creen que estas mujeres también se cansan? Vemos aquí con todo detalle, en un relato corto y breve de Marcos, que es esa su característica de escribir y de relatarnos. Estas mujeres estaban siguiendo en silencio al Señor. ¿Por qué? Porque habían entendido quién era Jesús. Su admiración y respeto fue lo que impactó la resurrección de nuestro Señor. Ahora, dice en el verso 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del cuerpo? Aquí, hermanos, encontramos otro impacto de la resurrección que va a suscitar en estas mujeres. Estas experiencias vividas también, hermanos, nosotros la tenemos. Y la resurrección del Señor, aquel que ha entendido, va a impactar. No es meramente una teoría. No es el hecho de que yo quiero ver primero dónde ha resucitado, dónde estaba su tumba, no. Sino qué es lo que ha impactado en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, la resurrección del Señor. Vean, hermanos, lo que Marcos nos relata. Cuando estas mujeres están yendo en el camino, van preocupadas entre sí diciendo, ahora, ¿quién va a remover la piedra? ¿Se acuerdan, hermanos? Una noche antes ellos estaban viendo de lejos. ¿Han visto dónde, en qué lugar lo pusieron? ¿Han visto qué tamaño de piedra lo han puesto en la tumba? Ellas sabían. Y camino ahora a esa tumba muy de mañana. Ellas van preguntándose quién va a remover la piedra. Porque ahora todos habían huido. No había Pedro, no había sus discípulos, no había nadie de los hombres quienes puedan ayudar a remover la piedra. Y cuando llegaron al sepulcro, dice el verso 4, miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. La piedra, hermanas, no estaba ahí. Ya no estaba el obstáculo para entrar al sepulcro. ¿Cuántas veces nosotros vivimos así, hermanos? Y tenemos que reflexionar y pensar, ¿cómo ha impactado la resurrección de nuestro Señor en nuestras vidas? A pesar de que creemos en la resurrección, creemos en lo que el Señor ha hecho allá en la cruz, ha vencido a la muerte, seguimos viviendo preocupados por las piedras que son obstáculos en nuestro diario vivir. Y no sabemos quién las va a remover ahora. Vivimos cargados y preocupados por esos obstáculos en el diario vivir. Esas piedras que son obstáculo para llegar a confiar en el Señor. Así vivimos, sabiendo que
el mismo Dios va a remover esa piedra. Yo te pregunto, mi hermano, ¿crees en la resurrección? Si crees en la resurrección, ¿cómo ha impactado ese evento cumbre crucial en la historia de la redención? ¿Cómo ha impactado en tu vida? Llegaron las mujeres a la tumba y vieron que la piedra estaba removida. ¿Por qué? Porque Dios la removió, Dios había movido. Ahora miren, hermanos, ¿a qué estaban yendo estas mujeres? Estaban yendo a poner especias aromáticas, a ungirle al Señor. Pero cuando vieron la piedra removida, que era muy grande, pusieron las especias aromáticas, ya no. Porque el cuerpo del Señor ya no estaba ahí. El cuerpo del Señor había resucitado. El plan que ellas tenían había cambiado. Ellas estaban viendo ahora las evidencias de lo que el Señor un día había dicho, y muchas veces Él había profetizado, y ahora eso se está cumpliendo. Y estas mujeres eso sabían. ¿Cuántas veces nosotros vivimos así? Aún no confiamos. Nos hemos asombrado, mostramos un respeto, una preocupación, pero no vivimos a la luz de la resurrección de nuestro Señor. Él ha vencido, hermanos, el pecado. Ahora Él ha vencido la muerte. Y si Él ha hecho eso, entonces, ¿por qué nosotros no podemos confiar en nuestro Señor, que ha vencido la muerte y el pecado, y aprender a vivir a la luz de la resurrección de nuestro Señor, con vidas descansadas en Cristo Jesús? Una cosa es que te asombres, que te admires, pero otra cosa es que confíes en aquel que ha resucitado, ha vencido al pecado y a la muerte. La evidencia es clara. La piedra no estaba ahí. O sea, el obstáculo ya no está para ver a nuestro Señor. El cuerpo ya no está. La razón de ir al sepulcro de estas mujeres era ver el cuerpo del Señor, pero ahora ya no está. La razón de su vida de estas mujeres ahora ha cambiado, porque Cristo ha resucitado. Yo te pregunto, mi hermano, desde el día en que has conocido a Cristo, según tú has creído en esa resurrección, ¿la razón de tu vida ha cambiado o sigues con las mismas razones que en el mundo tenías? ¿Cómo ha impactado la resurrección en tu vida? ¿Acaso el Señor, cuando es resucitado y tú has creído, has sido y eres parte de la comunidad del Señor, no ha cambiado tu vida? ¿Tus planes cambió o no cambió? Recuerda, reflexiona. Desde antes que conociste al Señor, ahora ¿cómo vives? Muestras esa verdadera fe. Has aprendido a vivir a la luz de la resurrección con tus temores en esta tierra. Y esa experiencia de ver a Cristo resucitado ha impactado tu vida. Estas mujeres, cuando ellas estaban yendo al sepulcro, pues vieron lo inimaginable. Sus planes cambió. Entonces dice el verso 4, pero cuando miraron,
vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ahora, esta resurrección en estas mujeres ha suscitado un asombro, un impacto de temor. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Pilato había dado la orden de que el sepulcro esté bien cerrado. Nadie podía entrar ni salir. Pero la tumba ahora está abierta y vacía. Y lo único que pueden ver estas mujeres es a un joven, sentado, dice el verso 5, al lado derecho. ¿Y cuál ha sido la reacción de estas mujeres? Dice, se asustaron, se espantaron. Ahora, hermanos, esa es la primera reacción de aquella persona que se ha encontrado con el Señor. Es una reacción de asombro, es una reacción que asusta, mis hermanos, que atemoriza cuando nosotros nos hemos encontrado con lo divino, con lo sagrado, con aquello que va a trascender nuestra existencia. ¿Tú crees en esta obra? Ese es el problema ahora. Si crees, si tienes fe. Una cosa es que solo te hayas asombrado, espantado, y otra cosa es que al haber tenido esas reacciones, impacto por esta resurrección de nuestro Señor, tu vida ahora haya creído y vivas a la luz de esa resurrección con todos tus temores. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros aprendamos. Mucha gente cree que ha resucitado. Aún los impíos saben que ha resucitado. Pero la diferencia es, hermanos, que el Señor quiere que nosotros, a través de ese impacto de habernos encontrado con lo divino, con algo sobrenatural que ha impactado nuestras vidas, el hecho de que el Señor haya resucitado, hermanos, creamos en Él y aprendamos a vivir con todas nuestras debilidades y temores a la luz de esa resurrección. Ese es el verdadero cristiano, como vive hoy. Entonces, cuando estas mujeres se espantaron, se asustaron, dice el verso 6, mas Él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Lucas capítulo 24, verso 5. Dice, hermanos, y explica mejor, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, otra forma de decir estas palabras que está diciendo este hombre de blanco es como si él lo estuviera diciendo, ¿por qué no han creído en las palabras de Jesús? Él les ha dicho claramente que iba a resucitar, que no iba a quedarse muerto. ¿Por qué ustedes no han creído? ¿Por qué lo están buscando entre los muertos cuando Él ya está vivo? Ya no está el cuerpo aquí. Para estas mujeres, hermanos, ahora la tumba no es la prueba de la resurrección. Nosotros no podemos probar la resurrección a menos que nosotros estemos ahí viendo cómo ha resucitado. Pero la tumba vacía, hermanos, es la evidencia de lo que Jesús había dicho, había hablado estas verdades, que Él no iba a permanecer en la tumba, sino que Él iba a resucitar. Esa tumba vacía es la evidencia de lo que la palabra del Señor dice, de lo que el Señor había hablado. Y lo que el Señor habla, hermanos, es verdad, porque Él es verdad. Eso es lo que a ellas les había llenado de asombro y un temor reverente. Ahora, hermanos, es lógico.
cuando algo te impacta, cuando tú algo ves, es lógico preguntar. Estas mujeres debían haber preguntado a este joven de ropa blanca: ¿cómo es que has resucitado? Cuando nosotros vemos algo que nos ha impactado, por ejemplo, no sé, un accidente, decimos: ¿cómo es que se ha accidentado? ¿Cómo es que ha hecho? Y queremos saber los detalles. Estas mujeres debían haber preguntado: ¿cómo sabes? ¿Qué hizo él? ¿Y qué has hecho tú con él? Pero ahora, ¿cómo está? ¿Dónde está? Pero sin embargo, estas mujeres no hicieron ninguna de estas preguntas. Porque muchas veces cuando nosotros estamos asombrados y de miedo, hacemos preguntas que no necesitan respuestas muchas veces. Porque en medio de esa confusión, en medio de esa desesperación vienen preguntas. Y hermanos, en medio de esa confusión y en medio de esa desesperación, aquí vemos palabras de este ángel. Palabras de esperanza. Dice el verso 7, pero. Estas mujeres estaban ahí asombradas, con temor, queriendo preguntar. Tal vez ni de sus labios salían palabras para preguntar. Impactadas. Pero este ángel les decía: pero. No es solamente que no está. No es solamente que lo van a ver, sino que lo van a ver en Galilea. Porque Él eso les dijo. ¿Por qué ustedes no han creído en eso? Él está vivo. Y si está vivo, no está aquí. Lo van a ver en Galilea. Este pero, hermanos, es una palabra de esperanza. Y dice: id, decile a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. No está aquí, está vivo. Pero ahora vayan y díganselo a sus discípulos. Aquellos que le han abandonado, como al decir, desde el Getsemaní. Aquellos discípulos que no estuvieron cuando fue crucificado y sepultado. Aquellos discípulos que no estuvieron este domingo temprano para colocar especies aromáticas. A esos discípulos vayan. A esos discípulos vayan que no pidieron por lo menos el cuerpo a Pilato para darle una sepultura digna, honrosa. Vayan y diles a esos discípulos infieles. Y diles que se va a encontrar con ellos en Galilea. Porque aunque ellos han sido infieles, Él sigue siendo fiel a sus pactos y sus promesas. Y en especial, miren hermanos, dile a Pedro. Dile a Pedro, aquel que me negó 3 veces, dile que nos vamos a encontrar en Galilea. En medio de la duda, en medio del temor, en medio del asombro, aquí encontramos palabras de esperanza. No sé cómo estarás viviendo hoy en este tiempo, mi hermano. Pero aquí hemos encontrado nosotros una tumba vacía. Pero esta tumba vacía ahora nos atemoriza. Hermanos, no necesitamos de una aparición de un ángel para que seamos atemorizados y creamos en el Señor. No necesitamos, hermanos, llegar a una prueba, llegar a algo para, hermanos, creer en el Señor, servirle al Señor. A veces así somos. Esperamos que Dios nos dé un castigo, nos haga vivir duramente. Entonces recién estamos diciendo: Señor, Señor. No, hermanos. Lo que el Señor está diciéndonos, nosotros necesitamos aprender a vivir cada día con nuestros temores y debilidades a la luz de la resurrección de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el último enemigo después del pecado, que es la muerte, hermanos, ha sido vencido. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, en este tiempo en el cual estamos viviendo, esta enfermedad, viendo cuánta gente, hermanos, está falleciendo, ¿estás atemorizado por esta enfermedad?
porque algo te ha atemorizado. Ahora, mi amigo o mi amiga, ¿quieres confiar en el Señor? Muchas veces necesitamos eso, pero lo que el Señor no quiere es atemorizarnos. Lo que el Señor simplemente quiere es que nosotros confiemos y reconozcamos en ese Señor que ha resucitado. Y aprendamos a vivir con temor y reverencia a la luz de esa resurrección de nuestro Señor. Entonces nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestro carácter, nuestra conducta va a cambiar. Eso es lo que el Señor quiere. Si quisieras atemorizar a alguien para que conozca al Señor, por ejemplo, si nosotros quisiéramos atemorizar a Lázaro y decirle, mira, Lázaro, vas a morir, cuidado, el Señor viene. Lázaro, ¿qué diría? No, yo ya sé cómo es esa experiencia, porque yo ya he estado muerto. ¿Cómo entonces, hermanos, podemos atemorizar a una persona para que pueda creer en el Señor? Y aún nosotros seguimos viviendo así, atemorizados, con nuestros propios temores. Tenemos miedo aún de morir. ¿Por qué? Porque sencillamente no hemos terminado de asimilar, de entender el mensaje de la resurrección. O este mensaje de la resurrección todavía no es parte de mí. Porque aún todavía, tal vez no tienes la salvación. Y si no tienes eso, entonces no puedes reclamar las promesas del Señor, porque esas promesas solo van a ser dadas en Cristo Jesús. ¿Hasta dónde tú has asimilado, mi hermano, este gran evento, esta resurrección del Señor? ¿Hasta dónde te ha impactado esta resurrección? Estas mujeres con ese temor reverente, sin preguntar nada, confiado en el Señor, dice verso 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Atemorizadas, ellas fueron a decir a los discípulos: ¿tienes miedo a la muerte? ¿Piensas que esta enfermedad te va a agarrar? Y estás preocupado por eso, sin embargo dices, yo creo en el Señor, estás, queriendo ir a la iglesia, estás sirviendo al Señor, pero en el fondo estás atemorizado. Ese temor y esas debilidades que hoy en día está, hermanos, cundiendo nuestro corazón. El Señor quiere que aprendamos a vivir a la luz de la resurrección de nuestro Señor. El mensaje, hermanos, terminando, de la resurrección de nuestro Señor, tiene que hacer grandes cosas en nuestra vida. Por eso aquí vemos, hermanos, el relato de Marcos. De los 4 evangelios, este relato es el más corto, pero el más profundo. Porque Marcos siempre va a querer llegar a nuestra mente, a nuestro corazón. Este mensaje de la resurrección tiene que hacer grandes cosas en nuestra vida. Cuando, hermanos, experimentamos en nuestras vidas el hecho de preocuparnos por los obstáculos de la vida, entonces somos incrédulos a las promesas del Señor. El hecho, hermanos, de atemorizarnos por la muerte, el hecho de preocuparnos en estas cosas que pasan y sin haber aprendido, hermanos, a vivir a la luz de la resurrección, muchas veces es real, es verdad, pero, hermanos, eso es pecaminoso. El Señor quiere que aprendamos, hermanos, a vivir después de haber escuchado
lo que Él ha hecho en esa tumba, ha resucitado. Él es capaz de hacer eso, hermanos. Solo Él es capaz de vencer a la muerte y ha sido capaz y está vivo. Y si es así, entonces ahora necesitamos ir ante Él con toda sinceridad y arrepentirnos. Y lidiar, hermanos, con nuestras debilidades humanas, que todos los días en esta vida encontramos piedras. Y esos obstáculos, hermanos, vivir a la luz de la resurrección de nuestro Señor. Eso es lo que Pablo quería, hermanos, comprender y entender al conocerle al Señor. Filipenses 3:10 dice, hermanos, a fin de conocerle. Yo quiero conocer. ¿Qué cosa él quería conocer? El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En otras palabras, hermanos, el poder que le levantó a Cristo de entre los muertos es ese mismo poder que ahora, hermanos, vive en nosotros. Es ese mismo poder. Y a través de ese mismo poder que ahora mora en nosotros, Dios quiere, hermanos, vidas cambiadas, vidas diferentes a los del mundo. ¿Te imaginas, mi hermano, cómo viviríamos si nosotros entenderíamos y aprenderíamos a vivir con ese poder a la luz de la resurrección de nuestro Señor? Ese mismo poder que le levantó de los muertos, hermanos, también está morando en nosotros. Si es así, ¿te imaginas hasta dónde amaríamos al Señor? Amaríamos más allá de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección que mora en nosotros. Ese mismo poder, Pablo dice, hermanos, produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Pablo dice, hermanos, en Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que le resucitó de entre los muertos, ese poder, hermanos, está en nosotros. Ahora aprende a vivir a la luz de esa resurrección por el cual el Señor nos ha mostrado una tumba vacía y esos obstáculos que Él las va a remover cada día en nuestras vidas, porque Él venció al pecado y Él venció a la muerte. Pero eso no quiere decir ahora, hermanos, que nosotros ya no tenemos debilidades, que ya el pecado no está en nosotros, sino tenemos que ir lidiando y luchando cada día nuestros temores y nuestras debilidades, porque Cristo ha resucitado. Y ese poder en el cual los resucitó, ese mismo poder, ahora, hermanos, está morando en nosotros. ¿Confías en eso? Esta experiencia de respeto, de asombro y de temor reverente tiene que hacerse realidad, así como estas mujeres huyeron y fueron a sus discípulos a avisar. Hermanos, cuando estamos atemorizados por algo que sucede en nuestra vida, siempre hay palabras de esperanza. Siempre. Y si has asimilado y has terminado de entender esta obra del Señor Jesús, que has resucitado, venciendo el pecado y venciendo a la muerte, entonces tu vida siempre será dichosa, a pesar de tus temores y tus debilidades. Hermanos, acerquémonos al Señor confiadamente. Y si aún tú, mi amigo, no tienes este poder, acércate delante del Señor y sé sincero y arrepiéntete de tus pecados. Confiésalos. Y mi hermano, mi hermana, y si tú tienes ese poder, aprende a vivir cada día a la luz de la resurrección, frente a todos tus temores, frente a todas tus debilidades.
porque el Señor ha vencido al pecado y a la muerte. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra, por ese ánimo desafiante. Enséñanos a creer y a vivir a la luz de tu resurrección. Gracias, Señor, porque nos das las armas y el poder, ese poder por el cual tú has resucitado, ese poder también está en nosotros, mora en nosotros. Ayúdanos a entender y comprender esto y vivir de tal manera que nuestra forma de hablar, nuestra conducta, nuestra forma de pensar, pues sea, Señor, como tú lo has vivido, has pensado y has hecho en esta tierra. Ayúdanos, te lo pedimos. Estamos viviendo un momento muy difícil en esta enfermedad. Tal vez preocupados, mis hermanos, y afligidos con temor a la muerte. Pero, Señor, queremos en esta mañana pedirte perdón, porque aún así somos incrédulos, sabiendo que tú has resucitado, hayas vencido al pecado y a la muerte. Nosotros muchas veces seguimos atemorizados por no querer llegar a la muerte, sabiendo que aún la muerte es ganancia para nosotros, porque tú has resucitado. Señor, ayúdanos a identificarnos cada día contigo, así como José de Arimatea y Nicodemo, a entender, Señor, que tú eres el Rey, el Dueño, el Todopoderoso en esta tierra. Tu reino está aquí. Y que, Señor, aún sobre esta enfermedad, esta pandemia, tú, Señor, controlas todo y estamos en tus manos. Enséñanos, Señor, a confiar de esta forma. Y que no solo, Señor, nos asombremos, nos espantemos por esta obra, sino que, Señor, creamos y confiemos en lo que tú has hecho allá en la cruz. Moriste, entregaste tu vida por nuestros pecados y cumpliste la voluntad del Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado la palabra del Señor, habiendo contemplado cómo el Señor resucitó de entre los muertos, habiendo vencido la muerte, aquella promesa que había en Génesis se ha hecho realidad y hoy podemos gozar de su salvación y podemos triunfar, así como vamos a cantar la alabanza que Dios envió a su Hijo único, Cristo. Él murió en la cruz, fue flagelado por los soldados romanos, pero Él resucitó y ahora Él vive y reina. Vamos a cantar esta alabanza. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vive y murió por mis pecados. Así está.